¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy me encuentro con Yule Minove. Él es presidente de la Internacional Liberal, que está llevando a cabo su Congreso Internacional en México. Yule Minove ha sido ministro de Relaciones Exteriores de Andorra, así como ministro portavoz del gobierno de Andorra. Es miembro del Partido Liberal y actualmente es presidente de la Internacional Liberal. Yule Minove, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. ¿Hay todavía forma de defender las libertades en un mundo como el nuestro, en el que parece que todos los partidos políticos venden populismos? Yo creo que sí, hay muchas formas de defender las libertades y lo que estamos haciendo en México es eso, justamente, afirmar nuestros valores, los valores liberales, unos valores que fueron proclamados en la Universidad de Oxford en el año 47, en unos momentos muy difíciles, mucho más difíciles que los de ahora, yo creo, justo acabada la Segunda Guerra Mundial, empezando el tiempo de la Guerra Fría, y unas personas con esos valores se encontraron en Oxford para crear la Internacional Liberal, dar un estatuto a esta organización y proclamar que esos valores son los que tenían la capacidad de dar libertad a la gente, de dar prosperidad a la gente. Estos valores que en ese momento pues, una gran parte del mundo no los quería, esa afirmación de Oxford permitió llevarlos adelante. Y ahora lo que estamos haciendo en México es lo mismo, pero muchos años después. Ante estos retos del siglo XXI estamos intentando pararnos un poquito y mirar a ver de qué manera podemos reafirmar estos valores liberales. Yule, es muy conocida la Internacional Comunista y la Internacional Socialista también. La Internacional Liberal no es tan conocida. ¿Se debe eso a que ya no entendemos lo que es el liberalismo? Porque hay gente que piensa que el liberalismo es algo que se quedó en el siglo XIX. No hemos hecho tantas revoluciones, no hemos hecho tanto ruido, pero yo creo que hemos hecho mucho trabajo, muchísimo, ¿no? La prueba, somos más de 115 partidos y organizaciones en el mundo, no somos la más grande, pero tenemos partidos muy importantes que gobiernan en muchos sitios. Ahora, por ejemplo, uno de nuestros partidos ganó en Canadá, el Partido Liberal de Canadá, estamos muy satisfechos de esta victoria. En Europa, por ejemplo, estamos gobernando en Luxemburgo, que tiene ahora la presidencia de la Unión Europea, en Holanda, en Bélgica, en los países nórdicos tenemos mucha presencia en el gobierno, normalmente gobiernos de coalición. En Alemania hemos estado en el gobierno muchos años y creo que volveremos. En Inglaterra hasta ahora también hemos estado en el gobierno, en coalición. En muchas partes del mundo. En África, yo estaba en Senegal la semana pasada, por ejemplo, ahora tenemos 4 partidos liberales, uno de los cuales quieren entrar, el del presidente Macky Sall. En Costa de Marfil, por ejemplo, en Sudáfrica, el partido principal de la oposición es el partido, el DA, la Democratic Alliance, que es un partido liberal. La vicepresidenta de la Internacional Liberal es la primer ministro de la región del Cabo, en Sudáfrica. En Asia, en Filipinas, el presidente Aquino, por ejemplo, de Filipinas. Estuve yo este verano en una gira por Asia, en Malasia, en Camboya, en Taiwán. En Taiwán seguramente vamos a ganar la presidencia, al menos, por lo tanto, quizá no somos tan conocidos, pero te puedo asegurar que estamos muy presentes. Pero, Yule, a veces el término liberal se utiliza con un sentido equívoco. Originalmente el término liberal era para designar a aquellas personas que creían en las libertades individuales. Hoy vemos utilizado este término, particularmente en los Estados Unidos, para aquellos que buscan restringir las libertades económicas. ¿No hay una confusión a veces? ¿No vemos a veces partidos liberales que son todo menos liberales? Es una pregunta interesante. Bueno, yo le recuerdo a mis colegas liberales muchas veces de países del norte de Europa y tal, que el término liberal empezó, creado a nivel político, empezó en las Cortes de Cádiz en 1812, en el mundo ibérico latinoamericano. Efectivamente, es una invención ibérica. Es una invención ibérica y latinoamericana, porque muchos de los delegados a las Cortes de Cádiz venían justamente de aquí, de las partes estas y latinoamericanas, que en ese momento evidentemente estaban integradas todas en un mismo imperio, en un mismo país, ¿no? Es un término que ha evolucionado y muchos le han sacado lo que han querido, ¿no? Entonces, una de las cosas que estamos haciendo ahora es intentar recentrar qué quiere decir ser liberal. Pero claro,
Hay liberales que ponen más énfasis en las cuestiones de libertades individuales y menos en las libertades económicas. Otros que ponen mucho más énfasis en las libertades económicas, en el trade. Por ejemplo, ahora hace poco organizamos en Nueva York una conferencia, la Isaiah Berlin Lecture que hacemos cada año de la Internacional Liberal, con la comisaria europea de Trade, de Comercio, la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, que es sueca, y que pues, puso mucho énfasis en la libertad de comercio, en el tratado que está negociando entre Europa y Estados Unidos, el TTIP o TTIP, que es ese tratado de comercio, de libre comercio entre Europa y Estados Unidos, y bueno, pues tenemos una gran presencia a nivel de libertades económicas, pero también hay las libertades individuales. Y ahí está donde tenemos un diálogo entre liberales, ¿no? Los que quieren poner más énfasis en un lado y otro. En algunos países incluso tenemos dos partidos liberales, con, yo diría, pues algunas, sí, alguna sensibilidad diferente. Y la Internacional Liberal intentamos hacer un poco el compendio de todo y ayudar a que sean las dos libertades, las económicas y las individuales, las que progresen al mismo tiempo, que no haya una dicotomía que las separe, ¿no? ¿Es fácil, Yuli, mantener la unidad con partidos tan distintos y con gente que tiene distintos puntos de vista sobre la libertad? Lo hemos conseguido bastante y te voy a decir, una de las cosas que nos une mucho es la acción internacional a nivel de las libertades. Somos observadores en el ECOSOC de las Naciones Unidas y ahí tenemos una voz bastante fuerte, defendemos los derechos humanos, defendemos las libertades ahí donde están atacados y sin ningún miedo. La verdad es que hemos hecho declaraciones bastante importantes y fuertes allí donde no se respetan las libertades. Y luego ahora hemos entrado en la Unión Interparlamentaria, donde están todos los parlamentos del mundo representados, con sede en Ginebra, y ahí vamos a coordinar las voces un poco de nuestros parlamentarios liberales. La Internacional fija posiciones sobre determinados, no sé, determinadas discusiones Sí. sobre el tema de drogas, sobre el tema de la política china, de no tener antes uno, ahora dos hijos, más de dos hijos. ¿Fija posiciones sobre ese tipo de circunstancias? Quizá no en ese detalle, ¿no? Pero sí está claro de que estamos por la libertad y que fijamos posiciones fuertes sobre algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues recuerdo con que China. viajaste a Hong Kong y generaste una gran controversia en Hong Kong por tu posición en defensa del movimiento democrático de Hong Kong, ¿no es así? Así es, bueno, es que nos tocaba, ¿no? Fuimos a Hong Kong a hacer una reunión que también tenemos agallas, irnos a China, porque Hong Kong No es está fácil, sí. en China, hacer una reunión de los liberales en China, ¿no? Y en ese momento coincidió que esos jóvenes valerosos, ¿no? Estudiantes, pues que de manera pacífica se concentraron al lado del Parlamento de Hong Kong para decir, bueno, pues nosotros en estas reformas que se están haciendo queremos que se elija libremente a los representantes de Hong Kong, a la gente que nos van a gobernar. ¿Y cómo podíamos todos los representantes de la Internacional Liberal quedarnos en unos salones del hotel donde hacíamos la reunión? No, fuimos a encontrarlos, a saber, no para oponernos a China o tener ahí o generar controversia, pero para decir, nos gusta lo que estáis haciendo, nos parece normal, nos parece lo normal de una sociedad civilizada que la gente con aspiraciones de libertad pues se sienten tranquilamente y de manera pacífica declaren su amor por la libertad y quieran que esos valores sean respetados. Y ahí pues sí, estuvimos ahí, no somos muy cómodos los de la Internacional Liberal, vamos donde la cosa está caliente. Ahora cuando estuve en Malasia, por ejemplo, también no nos abstuvimos de reclamar, ¿no? que saquen de prisión al jefe de la oposición, que está puesto ahí con unos cargos, bueno, que no tendrían ni que existir, pero aparte que está claramente políticamente motivado. No somos políticamente correctos y si hay que enfadar a alguien, pues enfadamos un poquito, ¿no? Yuli, ¿cuáles son los grandes retos de los liberales en este siglo XXI? Bueno, tenemos retos importantes. En este momento yo creo uno de los grandes retos es las nuevas filosofías que se están fraguando antidemocráticas, aún escudándose en una especie de discurso democrático, ¿no? Por ejemplo, el primer ministro de Hungría hace 2 años, Hungría, un país miembro de la Unión Europea, hace 1 año y medio, 2 años, hizo unas declaraciones increíbles, ¿no? Cuando dijo, lo que hacía falta en Europa, por ejemplo, es la democracia iliberal. Y dices, ¿y esto qué quiere decir? Claro, y te empiezas a preguntar, y dices, hay un movimiento que está creando una filosofía
diciendo, sí, bueno, esto de la democracia está bien, vamos a elegir a la gente, pero una vez los hemos elegido, que hagan lo que quieran en esos 4 o 5 años que les toca, y luego elecciones más o menos libres y volvamos, ¿no? Eso no es la democracia. La democracia de las libertades es poder, cuando un gobierno está gobernando, poderle pedir cuentas, poder tener información de lo que está pasando. Por ejemplo, apoyamos mucho una ley para tener información sobre las acciones del gobierno en Filipinas, ¿no? Y tenemos un gobierno liberal, pero ahí también nosotros estamos trabajando para que estas filosofías de democracias que no lo son, en las que se elige a la gente, pero que acaban haciendo lo que les parece y poniendo a la gente en prisión, o a los medios de comunicación, por ejemplo, impidiéndoles que hagan su trabajo, esto no nos parece democracia. Y ahí nosotros vamos a oponernos muy fuerte, de manera filosófica y clara, ¿no? ¿Cuál es la posición de los liberales en torno al tema de la migración? La migración internacional es algo que toca muy de cerca a México, y también sobre el tema de los refugiados. Yo creo que ningún liberal que se digne de su nombre puede decir que la migración es mala, en el sentido en que nosotros creemos en el comercio, creemos en la libertad de que la gente pueda viajar, puedan hacer sus negocios, puedan instalarse en otros países. Evidentemente hay que tener un cierto orden para que esto no se convierta en dificultades humanitarias y tal, y esto es a nivel filosófico general. Luego, cuando entras ya en el análisis de cada país y cuando pues, uno entra a gobernar y tal, hay otras consideraciones que entran y tal, pero como filosofía general nosotros, y creo que por ejemplo ahora en la crisis que hay en Europa, en el Parlamento Europeo, los liberales que hay han sido los que han sido más abiertos y que han dicho hay que encontrar una solución, hay que acoger a la gente. Hay liberales suecos, por ejemplo, o el presidente de los liberales europeos, Guy Verhofstadt, en el Parlamento Europeo ha sido muy claro. Nosotros hemos tenido una filosofía y un discurso muy a favor de que se acojan a los inmigrantes, de que se pueda aprovechar su riqueza y su entrada. Europa es un continente que está envejeciendo mucho. Hay que hacerlo de manera ordenada, de manera humanitaria. Evidentemente no se puede crear expectativas donde no las hay. Las cosas tienen que ser ordenadas, pero hacerlo bien y hacerlo abriendo, no cerrando. ¿Te preocupa que un país como Alemania, que ha tenido una tradición liberal en estos últimos años, haya perdido a su partido liberal en el Parlamento? Me preocupa, claro, cómo no, porque tienen este threshold, tienen esta base de 5%, que si tienes menos del 5% ya no entras al Parlamento. Yo creo que es malo para Alemania, ¿no? Pero las últimas encuestas nos van bastante bien, y las últimas elecciones, estas parciales que ha habido, los liberales lo han hecho bien. Yo tuve una entrevista no hace mucho con la secretaria general del Partido Liberal Alemán en Berlín, y están contentos y los vamos a ayudar en lo que podamos. Es necesario que un partido liberal alemán fuerte esté presente en el Parlamento. Yo creo que van a pasar del 5%. ¿Te preocupa la situación en América Latina, el surgimiento de populismos en Venezuela, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, por no hablar del régimen cubano? Pues sí, cómo no, me preocupa, y no solo a mí, a todos los liberales. ¿Cómo no? Donde las libertades individuales no se respetan, nosotros estamos. En Venezuela es que es una cosa bastante increíble, ¿no? Lo que ha pasado, yo creo que ya han pasado del límite en que incluso toda la comunidad internacional dice, bueno, ya, basta, ¿no? Porque no puedes poner a alguien en prisión como han hecho. Como a Leopoldo López, sí, ¿no? como a Leopoldo López, por ejemplo, sin que haya un proceso de justicia bien hecho. Eso ha sido ¿cómo lo diría? En inglés se dice un sham, Un engaño. Un engaño, exactamente, un engaño de la justicia. Y ahí yo creo que el régimen venezolano lo ha hecho muy mal incluso para sí mismo, para su propia, para sobrevivir, porque ahí se ha puesto muy claro que es un régimen que no respeta las mínimas libertades individuales. Yuli, ¿cuándo te diste cuenta de que eras un liberal? ¿Qué edad tenías? Pues yo creo que los andorranos, muchos, pues esto de la libertad. Quizás porque es nos un país gusta tan mucho, pequeño, ¿no? tienen que serlo, ¿no? Yo creo que lo de la libertad nos gusta mucho, ¿no? Yo creo que es una cosa, evidentemente en Andorra como en todos los países hay gente que piensa diferente, hay socialistas, hay gente más conservadora, hay liberales, pero somos un país que ha sido libre 700 años, libre en el sentido que ha vivido, tenemos una democracia muy antigua. El Parlamento andorrano se creó en 1419 y desde entonces
a la manera que se hacía en esos momentos, ¿no? Con el sufragio limitado y todo lo que es, pues ha habido una cierta democracia que ha ido progresando a su medida y tal, pero todos los andorranos están muy apegados a estas libertades. Yo creo que me viene, y de mi país también soy un poquito rebelde en algunas cosas, ¿no? Yo creo que esto también me ha ayudado. Yo empecé muy joven, yo creo que ya cuando tenía 15, 16 años me sentía liberal. Yuli Minov es presidente de la Internacional Liberal. Es un gusto que hayas conversado conmigo en esta noche. Un placer, y un placer estar en México. Gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.